Buenos días muchachos, entonces tenemos la clase de matemáticas. En la clase de matemática entonces vamos a entender el concepto de función matemática, representar funciones en sus diferentes formas, ¿sí? Entonces pues démosle caña al tema. No sin antes desearles a todas las madres un muy bonito día, y no solo día, sino año o vida, ¿sí? Que no pase desapercibido la labor tan grande que tiene ser una madre. Entonces, feliz día y que feliz semana, feliz año, feliz mes, feliz todo para ustedes. Gracias a todas las madres por hacer esa bonita labor y tan difícil labor. Que algunos hijos se la complicamos bastante. Entonces, si tienen a su madre cerca o son, entonces díganle feliz día, mamita, gracias por todo. Y los que no las tienen cerca, que lo miren y hablen con ella. ¿Listos? Entonces, comencemos. Muchachos, ¿qué pasó el sábado? El sábado nada más y nada menos que por fin se hizo el lanzamiento espacial de el Falcon 9. Entonces, después de un mal tiempo, que el mal tiempo impidiera el miércoles pasado, el despegue de la misión Demo 2 desde Cabo Cañaveral, la NASA y la compañía aeronáutica SpaceX se realizaron un histórico lanzamiento. El cohete SpaceX Falcon 9 con los astronautas de la NASA Robert Beckett y con los astronautas Robert Beckett y Douglas Hurley a bordo, despegó suavemente en una nube de llamas anaranjadas y humo desde la plataforma de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de Florida para el viaje de 19 horas a la Estación Espacial Internacional. Entonces, es una es un adelanto de la tecnología muy alto porque es la primera empresa privada, SpaceX, que efectivamente pone un cohete en el espacio, tripulado. ¿Sí? Porque ahí arriba en el espacio hay estos satélites privados, ¿sí? Pero no son tripulados. Entonces, ¿por qué en colaboración con la NASA? Porque los dos astronautas eran de la NASA. Entonces, es algo impresionante ver el despegue de un cohete de estos. Además, como todos los cohetes, funcionan por partes. Entonces, la primera parte en desacoplarse del cohete principal cae y aterriza en una plataforma en el mar, pero una cosa hermosa. Eso parecía la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, aterrizó. Eso era antes imposible. Ahora esta empresa lo logró y lo hizo posible. ¿Qué es lo que pasa? No, pues logró aterrizar un cohete muy bien. Primero, logra aterrizar un cohete no tripulado o la sección de un cohete no tripulado. Segundo, ¿por qué los cohetes eran tan costosos? Porque se utilizaban una vez y listo, pare de contar. Ahora ese señor Elon Musk dijo, no, 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 un momentico. Ese cohete sirve para varios lanzamientos. Entonces, que aterrice bien bonito para volverlo a utilizar después. Efectivamente, aterrizó súper bien en un barco, ¿sí? Que es como una plataforma, y aterrizó perfectamente. Entonces, eso es una cosa espectacular. Entonces, ya dejando de lado el sueño de las estrellas, el sueño por alcanzar las estrellas de todos los seres humanos, nos aterrizamos un poquito más con funciones matemáticas. Entonces, ¿qué es una función matemática? Una función de matemática está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos si establece una relación. Entonces, aquí tenemos dos conjuntos. El conjunto de animales y formas de desplazarse. Entonces, el pájaro puede volar, también puede caminar, ¿sí?
Y si ustedes conocen un paro que nada, pues no importa, no le vamos a meter tanta ciencia a esto, simplemente es un ejemplo. Entonces, no, por favor, no se ahora buscar en internet paro que vuela, que nada. Entonces, un perrito puede caminar y el perrito puede nadar, ¿sí? Entonces, ahí entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una relación entre un grupo y otro grupo. Este grupo se llama animales A y el otro se llama forma de movilizarse, FM. ¿Ok? El pescadito. Entonces el pescadito, por otro colorcito, vuela, no, saltan del agua, pero no vuela. Camina, complicado ver un pescado caminar, pero ellos sí, nada. Entonces, ahí ya estamos encontrando la relación entre un grupo y otro, ¿sí? Esto es un ejemplo. La culebra puede volar, no he visto una culebra volar todavía. Caminar se desplaza, pero más no camina. Y nadar, sí he visto culebras caminar. Nadar, qué pena. Entonces, de esta manera relacionamos el grupo A con el grupo B o el grupo FM, formas de movilizarse. Esto es una función, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué es una función matemática. Entonces, en matemática una función f, la vemos, es una relación entre un conjunto dado x, o sea, un conjunto cualquiera llamado dominio, o sea, en este caso este sería nuestro dominio, y otro conjunto de elementos y llamado codominio. Este sería el codominio. Perfecto. De forma que a cada elemento x del dominio le corresponde un único elemento fx del codominio, que forma el recorrido también se llama rango o ámbito. Entonces, estos numeritos, esta flechita se llama rango. En lenguaje cotidiano o más simple, diremos que la función matemática equivale al proceso lógico común que se expresa como depende de. ¿Sí? Entonces, la función matemática puede referirse a situaciones cotidianas, tales como el costo de una llamada telefónica que depende de su duración. Entonces, si ¿cuántos minutos habló? No, pues hablé 5. Ok, ¿a cómo el minuto? El minuto vale 200 pesos, entonces son 1000 pesos. ¿Sí? El valor de su llamada depende de la cantidad de minutos que habló o que sostuvo en esa llamada. O el costo de enviar una encomienda que depende de su peso. Lo mismo, vaya a hacer mi entrega y voy a enviar un sobre de papel manila. ¿Y cuánto pesa eso? No, pues eso vale 5000 pesos a Bogotá. Pero entonces vaya y envíe, no sé, cualquier otra cosa, un kilo de cemento. Pues tiene otro valor por eso mismo, por el volumen, por el peso, por donde lo quieran tomar. Entonces depende de otra, otra, otra variable, por así decirlo. A modo de ejemplo, ¿cuál sería la regla que relaciona los números de la derecha con los de la izquierda en la siguiente lista? Entonces, aquí tenemos una lista de números, un grupo X y un grupo f de X. ¿Sí? Son nombres cualquiera. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar estos números? Entonces, los números de la derecha son los cuadrados de la izquierda. Entonces, los números de la derecha son los cuadrados de la izquierda. Entonces, ¿cómo pasamos un número de la izquierda a la derecha? Sencillo, sencillo. Entonces yo cojo y multiplico, elevo al cuadrado. Entonces, si yo quiero poner 5 en este grupo, en el de la izquierda, hacerle la flechita para pasarle al grupo de la derecha, ¿qué tendría que hacer? Pues entonces lo elevo al cuadrado. 5 elevado al cuadrado es 25. Estos números se llaman dependientes y estos se llaman... No, qué pena. Estos se llaman independientes, que no dependen de nada, y esos se llaman dependientes. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no he hecho nada nuevo, ¿no? Para referirse a esta regla podemos usar un nombre que por lo general es la letra F de función. Entonces F es la regla elevar al cuadrado el número. ¿Sí? Usualmente se emplea en dos notaciones. Está esta, que yo no lo uso y no lo voy a utilizar, pero está esta, que es la notación que vamos a utilizar en mi curso.
En internet o en libros podrán encontrar cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? F de 3 significa que aplicar la regla F, que es la regla F es esta regla. ¿Cuánto sería F de 3? Pues simplemente reemplazo X, esta X por 3 y me da 9. Entonces F de 3 de igual modo F de 2. F de 2 pues es lo mismo. Vuelvo y reemplazo este 2 aquí. Y eso es así sucesivamente con todos los casos de que, que se nos presenten, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos que constituyen funciones matemáticas. Ejemplo 1. Correspondencia entre las personas que trabajan en una oficina y su peso expresado en kilos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos dos grupos o dos conjuntos. El conjunto X y el conjunto Y. ¿Listo? Entonces, un conjunto y el otro conjunto. En este conjunto está Ángela, está el viejo Pedro, está Manuel, está Adrián y está Roberto. Y en otro número hay pesos, ¿sí? Entonces, como yo hago una... Bueno, Ángela, esto, ¿cuánto pesas? No, 55. Listo, entonces yo relaciono el peso de Ángela con su número real. Entonces, Adrián, Pedro, tal. Listos. Entonces ya tenemos dos conjuntos relacionados entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir esta relación? Pues que Ángela pesa 55. No 55 se llama Ángela. No, la flechita, mire, la flechita como va. Entonces, que Ángela pesa 55. Cada persona perteneciente al conjunto X o dominio constituye lo que se llama la entrada o variable independiente. O sea, ellos son los independientes. Cada peso perteneciente al conjunto Y o codominio. Voy a buscar otro colorcito. Ellos constituye lo que se llama la salida o variable dependiente. Notemos que una misma persona no puede tener dos pesos distintos. Notemos también que es posible que dos personas diferentes tengan el mismo peso. Entonces, ojo con las flechitas. Ángela puede pesar 88 kilos, ¿sí? Pero 88 no puede ser ni Pedro ni Manuel. No. Ángela puede pesar 88 igual que Pedro. ¿Sí? Entonces las flechitas son las que nos indican. Depende de. ¿Sí? Entonces, el conjunto A depende de Y. ¿Por qué? Por la flechita, por la dirección de la flechita. ¿Listos? Seguimos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Correspondencia entre el conjunto de los números reales variable independiente y el mismo conjunto de variables dependiente, definida por la regla doble del número más 3. O sea, el doble del número más 3. Entonces, el grupo X. Entonces, el grupo X, ¿qué es? Yo pongo números independientes que no tienen nada que ver. Yo no, pues yo quiero poner menos 20, menos 100, menos 200 y yo los pongo ahí porque son números independientes. Pero el grupo Y, entonces, ¿qué pasa? Depende del valor que toma el conjunto X. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos el valor de X en la fórmula o en la función que nos dan. Y obtenemos la respuesta del conjunto X. ¿Sí? Entonces, de esta manera, podemos entender con otro ejemplo qué es una función matemática. ¿Sí? Entonces aquí ponen menos 2, menos 1, 0, 0, 1, bueno, todos los números y hacen todo el ejercicio o hacen toda la igualación y encontramos el valor del conjunto Y. Perfecto. Entonces tenemos n cantidad de tipos de funciones. Yo les voy a nombrar unas. ¿Sí? Entonces tenemos funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son las que la x solo puede aparecer sumando, restando o multiplicando a otros términos.
pueden estar multiplicando por un número o elevado a algún exponente. Entonces, elevado al exponente está multiplicado por un número y está sumando. Entonces, de esta manera tenemos dos funciones polinómicas. Entonces, seguimos. Función racional. En las funciones racionales, además de poder aparecer en la misma operación que las funciones polinómicas, la x aparece también en los denominadores. Entonces, ¿qué significa racional? Pues ración, partido, lo que siempre hemos dicho. Entonces, que están en una división, por así decirlo. Entonces, miren, aquí está dos ejemplos de funciones racionales. Números quebrados, números partidos. Entonces, si reemplazáramos el valor de, bueno, digamos adelante, yo ahorita les explico lo que iba a decir. Funciones irracionales. Las funciones irracionales son las que la x aparece dentro de un radical, como por ejemplo, raíz cuadrada de x más 2. Si la raíz no tiene ningún número, como en este caso, es cuadrada. En cambio, si la raíz está acompañada por un número aquí, entonces ya tiene su número, entonces sería raíz quinta de x al cuadrado más 1, para que tengan en cuenta esa denominación o nomenclatura que se tiene para esto. Cuando no se tiene ningún número es cuadrada y cuando se tiene un número pues es la raíz que corresponde. Entonces aquí en este caso sería raíz cuadrada y en este caso sería raíz quinta del término. Ok, funciones trigonométricas. La x aparece dentro de las razones trigonométricas, entonces seno de x al cuadrado menos 4, coseno de 2x menos 5, tangente de x más 1, cotangente, secante, cosecante. Están las complementarias, ¿sí? Las que siempre hemos manejado y las, por así decirlo, las inversas a las funciones trigonométricas normales. La función exponencial, la x aparece como exponente, o sea, aquí. Esa es la posición de la x, entonces cualquier número y cualquier número que puede tomar a como exponente y x que va a ser que se va a llamar función exponencial. ¿Listo? La función logarítmica. La logarítmica es esta. Logaritmo en base 10. Esto también es una notación. Si no aparece ningún número en esta posición, significa que es en base 10. Si apareciera algún número, pues cambiaría. ¿Sí? Entonces logaritmo en base 2, logaritmo en base 5, en fin. El logaritmo es lo contrario que el exponente y el exponente es lo contrario que el logaritmo. Como multiplicación y división, como suma y resta, entonces de esta manera funcionan estos términos, la exponencial y logarítmicas. Para poder ver, ¿sí? Para poder representar estas funciones logarítmicas o funciones matemáticas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que saber qué es una coordenada cartesiana. Las coordenadas cartesianas de un punto P, o sea, punto cualquiera, tienen dos coordenadas, ¿sí? Porque estamos en un plano X y Y, ¿sí? O sea, un plano en dos dimensiones, 2D, o sea, X y Y. Bien determinadas por un par ordenado de números X e Y, llamados coordenadas cartesianas. La primera coordenada siempre va a ser X, es la abscisa del punto P, se mide en el eje horizontal X, o sea, este es el eje de X y la segunda coordenada es la coordenada ordenada del punto, entonces, y se va a medir en este punto. El punto de corte entre los dos ejes coordenados se llama origen y suele denotarse con la letra O sea, aquí, donde, ¿cuál sería el posicionamiento de eso? 0, 0. Y este sería un punto X. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a inventar aquí un caso. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces,
voy a anotar el punto 3, 1, hay en ese punto. Sencillo, entonces yo digo, este es X y este es Y. Entonces X es 3, ¿sí? Entonces yo me paro acá, quieto ahí, en primera base. Y Y es 1, entonces simplemente entonces yo pongo mi punto acá y lo relaciono con el otro grupo. Y de esta manera encuentro el punto 3, 1. ¿Sí? Estas coordenadas cartesianas son supremamente importantes para el lenguaje de máquina. Usted para que una máquina, no sé si ustedes han visto una cortadora plasma o una cortadora láser en 2 dimensiones, pues sencillo. ¿Cómo le digo yo que corto una pieza? Digamos, un cuadrado. Entonces, esta es la mesa de corte, ¿sí? Y lo rojo, ya les muestro lo rojito, es la antorcha o el material con que va a cortar, ¿sí? Entonces él dice, ok, este es mi punto 00 y yo me tengo que mover hasta en Y hasta 5. O sea, este punto sería, vemos aquí la mesa o la tabla coordenada. Este sería 0. En Y en 0, ¿sí? Y en X 5. Ok, entonces el primer punto sería 0, 5. De ese punto me muevo a cierta velocidad hasta el punto 5, 5. De ese punto bajo hasta 0, 5, 5, 0, que diga. Y vuelvo y retomo a la posición 0. De esta manera la máquina entiende que lo que vamos a cortar es esto, un cuadradito. ¿Sí? Para eso y muchas otras cosas más sirven las coordenadas cartesianas. Entonces es supremamente útil. ¿Sí? Entonces más adelante yo creo que vamos a tener que ver una clase de coordenadas cartesianas. Pero por ahora pues les dije como un repaso para que sepan qué es, para que puedan graficar una función matemática. Entonces, ¿cómo es la manera de graficar una función matemática? Sencillo, entonces cojo yo, digo, f de x, ¿a cuánto equivale? A este chorrero de acá. Y lo que se dice tabular. Esto es tabular, entonces x y f de x. Ok, bien, listo. Entonces nosotros hacemos nuestro grupo independiente. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, reemplazamos este 1 en esta función y que nos va a dar un medio por 1 a la 3, un medio, menos, o sea, voy a poner aquí f de 1, menos 1 al cuadrado, 1, menos 1, más 1, menos con menos se va y esto nos da que un medio positivo menos un medio me da menos un medio, o sea, menos 0.5. Listo, luego lo pongo aquí, menos 0.5 para poder graficar después. Así sucesivamente con los puntos dependientes. Yo podría poner aquí 7000 puntos, pero ¿cuántos puntos se necesita para graficar una línea? Se necesitan solo 2 puntos, entonces pues sencillo. Listo, entonces ubicamos. Nos vamos a x1. X es 1 y y es menos 0,5. Entonces, mírenlo acá. Aquí sería 1, aquí sería 0, aquí sería menos 1, aquí sería menos 2, aquí sería 1, aquí sería 2. Entonces, en x es 1 y en y es 0,5. Entonces, aquí está nuestro primer punto. De esta manera se grafican las funciones matemáticas, tabulando, ¿sí? O también nos compramos una calculadora graficadora que cuesta 800.000 pesos y él tabula y hace toda la... Pero pues no, no es viable, ¿no? Entonces seguimos adelante. Esa es una función racional, o sea, f de x
no sé, digamos un ejemplo, x dividido entre x menos 2, de esta manera es una función racional, y así se ve, ¿sí? Ahora tenemos una función irracional, ¿sí? Donde está la x está dentro de la raíz, ¿sí? Y nos dice que para que no sea imaginario tiene que ser mayor a cero. Ustedes saben que raíz cuadrada de menos uno es imaginario. Pero bueno, eso no nos confundamos con eso. La función exponencial. Entonces, cuando dicen, no, tenemos una función exponencial porque los casos de COVID se han disparado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son muchísimos las cantidades de casos, ¿sí? Y es una función exponencial. Entonces, ¿cómo se tabula o cómo se halla la gráfica de esto? Pues sencillo. Entonces, yo cojo y tabulo, ¿sí? Entonces, uno, 2, 3 y 4. Y fx es en este, no sé, me voy a inventar un número. Entonces fx sería 2 a la x. Entonces 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3 es, ¿sí? 16. Entonces, de esta manera, entonces yo pongo x y pongo las variables en y. Entonces x cuando sea 1, entonces y va a ser 2, entonces sería por acá, por acá, por acá y pum. Creció de manera exponencial. O sea, crece muy rápido. ¿Listos? Entonces seguimos. Las funciones trigonométricas. Entonces las funciones trigonométricas son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica, tan sencillo como eso. Entonces está seno, que está en rojo. Bien, aquí tenemos nuestra señal seno, que está en rojito. Coseno está en azul. Tangente. ¿Cómo hicieron esas gráficas, profe? Tabulando. O sea, eso no hay que ser un matemático puro para encontrar esas gráficas. Por lo menos seno de x. Entonces, la forma en que nosotros veríamos la corriente de nuestra casa, ¿sí? O el voltaje de nuestra casa sería una función seno. Ella llega de esta manera, como si fuera unas ondas así. Si la vemos en un osciloscopio. Tenemos la función logarítmica, ¿sí? Que va de menos a más. ¿Sí? En base a, ¿sí ven lo que yo les decía acá? En base a. Si es en base 10 es una función, si es en base X es otra función y así sucesivamente. Y listo muchachos, entonces esas son la primera clase de funciones matemáticas. La otra clase entonces ahondaremos más en el tema y revisen la tarea que les dejo ahí en plataforma. Entonces que estén bien, nos vemos en física, chao.